¿Están despiertos? Mazo. Bueno, la idea del día de hoy, ¿cuál es? Terminar este tema que es de función vectorial. Nos queda una cosita más para comentar. Y ya empezamos la unidad 4. Ah, esperen. Día de parcial 3. Bueno, el parcial 3 lo vamos a hacer el 12 de junio, miércoles. La fecha del recuperatorio voy a esperar a dárselas el miércoles que hablo con las chicas. Muy probablemente sea el 26 de junio, que también es miércoles. Pero esa no se las confirmo todavía hasta que no hable con las chicas. El 12 de junio, miércoles 12 de junio, tercer parcial, que entra todo lo que estamos transitando, unidad 3 y unidad 4. Eso les quería confirmar. Porque después, la semana 16 de cursado, que sería la semana siguiente, hay mucho feriado en el medio. El lunes 17 de junio es feriado. Y después es feriado el jueves y viernes de esa semana, feriado turístico. El 20 de junio feriado, sí, y el 21 lo hacen feriado turístico. Así que la idea es el 12 de junio hacer el tercer parcial. Y en principio, eso sí, tómenlo con pinzas, todavía no lo sé, el recuperatorio hacerlo el 26 de junio, 2 semanas después. Recuperatorio que solamente lo puede hacer aquel que solo uno de los 3 parciales no aprobó. Así que, bueno, eso después ya se los escribo tanto en el grupo como en el campus para que se enteren todos. Eso. Bueno, ahora sí. ¿Alguna pregunta previa que alguien me quiera hacer? Bueno, arrancamos. A ver, porque ahí lo puse en pantalla completa. Vamos a ver cómo queda. Recording in Bueno, progress. vamos a continuar con función vectorial. Esta función vectorial, recordemos un poquito algunas cosas que habíamos ya transitado. Esto ya lo dimos. Esto es lo básico de lo que es una función vectorial de una variable real. Es una función que básicamente tiene un dominio que está contenido en R, un conjunto de llegada que es el conjunto de vectores. Acá lo que está escrito es vectores en el espacio, pero puede ser tranquilamente vectores en el plano. Y como es una función vectorial, digamos, los resultados tienen que ver con las imágenes, son vectores, ya sea en el plano, en el espacio. Es común que la forma en la que uno nombre a esa función vectorial, la notación, sea R rayita o el nombre que quieran rayita, porque estamos hablando de algo que es un vector. Ustedes sabrán que en el libro la rayita no se pone, el libro lo que pone es negrita, ¿no es cierto? Esa función vectorial, por supuesto, la idea es que para cada valor de t lo que me va a estar asignando es un vector. Entonces yo en la gráfica estaría entendiendo que... Uy, parece que no voy a poder hacer todo esto. Cuando quiere escribir. Ahí va. Ahora sí. Decía, la idea es que para cada valor de t, la función me va a asignar un vector. Entonces yo diría, bueno, para un cierto valor de t me asigna este vector. Para otro valor de t me asignará este otro vector. Para otro valor de t, este vector. ¿Qué es lo que se está dibujando acá en esta curva? En realidad, solo los puntitos finales de la flecha, en donde lo que uno puede ver ahí es que se dibuja una curva. Me parece que no va a funcionar esto que estoy haciendo. Quería poner más grande. Y hay algo que no interpreta bien. Bueno, no importa. Se va a hacer.
Quería que lo vean ustedes más grande en la presentación, pero evidentemente hay algo que no es compatible con la pantalla esta. Bueno, eso, ¿no? Y la idea es que uno dibuja a esta curva como la curva dada por todos esos puntitos finales de las flechas. A esto se le llama ecuaciones paramétricas de la curva y continuamos el desarrollo de funciones vectoriales de alguna manera siguiendo el desarrollo de los temas que uno ve al momento de presentar funciones en cálculo 1. Con una función, habitualmente lo que puedo hacer uno es presentar el concepto de límite. Bueno, con funciones vectoriales lo mismo. La idea es que el límite de una función vectorial va a pasar a ser el límite de cada una de las componentes. Entonces, el límite de una función vectorial va a existir en la medida en que exista el límite de cada una de las funciones componentes. O sea que cuando hablo de límite de una función vectorial, el resultado de eso es un vector, ¿no? Al momento de hablar de derivadas, la derivada de una función vectorial también va a ser el cálculo del límite de, fíjense que obviamente uno como límite ya lo presentó antes, sabe de lo que está hablando, el límite de un cociente incremental, donde en el numerador lo que tengo es una diferencia de vectores, la función r raya evaluada en t más h menos la función r raya evaluada en t sobre h. Vimos que en el caso de existir el límite de este cociente incremental, por supuesto el límite nuevamente es un vector, y ese vector tiene una representación geométrica que en principio en una situación genérica dijimos, bueno, yo tengo el dibujo de esta curva, ¿no? Entonces yo me paro en este puntito P, al hacer la diferencia de R de t más h menos R de t, lo que estoy haciendo es buscar el vector que une ese puntito P con el puntito Q, que es el punto final, este puntito Q, ¿quién sería? El puntito final que surge de hacer x en t más h, y en t más h y z en t más h. Este puntito P, ¿quién es? Se llama Q, perdón. Se llamaba Q. Este puntito P, ¿quién es? X en t y dt, z dt. Este vector dibujado en azul con línea de puntos sería el vector r de t más h menos r de t. Y bueno, dividido h genera la flechita que ustedes ven dibujada en rosa. A medida que el h va tendiendo a 0, ¿qué es lo que sucede? Sucede que este puntito, ¿dónde está el h acá? El h va tendiendo a 0, el puntito Q se va acercando cada vez más al puntito P y fíjense que obviamente esta flechita va teniendo por supuesto la misma dirección que este vector, porque lo único que hace es dividirlo por h, pero sí es cierto que tiende esa flechita a una cierta posición límite. Ahí llego casi al 0, pues si pongo el 0 no va a dibujar nada. Y esa posición límite tiene que ver con un vector que en la interpretación geométrica es un vector tangente a la curva. El h puede ser menor que 0, pero sí acercándose cada vez más al 0. Fíjense que en este caso el vector r en t más h menos r en t sobre h es un vector que tiene la misma dirección que este vectorcito en azul, pero ahora sentido contrario porque el h es negativo. Aún así, a medida que el h, siendo negativo, se acerca cada vez más a 0, el vector rosa tiende a una posición límite que es vector tangente a la curva, ¿no? Y lo que uno puede hacer es ver el dibujito de los diferentes vectores tangentes, a lo mejor a curvas que ya habíamos trabajado, y por acá lo tengo. Una de las primeras curvas que habíamos trabajado fue la parametrización de una circunferencia. Entonces, si yo lo que hago es encontrar su vector R', acuérdense que ya al momento de calcular el vector R' no es más que, como está acá en la siguiente placa, si quieren, encontrar las reglas de derivación que tenían que ver con ir derivando a cada una de las componentes de nuestro vector R de t.
Entonces, si yo tengo, en este caso, ¿dónde se me fue? Tengo en este caso esta función vectorial. Esta es mi R raya de t, donde esto es x de t y donde esto es y de t. Ahora, abajo, que tengo acá, sería R' de t. R' de t, lo que hago es derivar a cada una de las componentes. La derivada del coseno, menos seno, bueno, así lo escribí GeoGebra, seno de t por menos 1, la derivada del seno, coseno, y es habitual que el dibujito de R', que es un vector, no sea un vector que yo lo dibuje con origen en el origen de coordenadas. No se hace eso en general. ¿Qué es lo que se hace? Se va posicionando sobre los diferentes puntos en la curva y una vez que estoy en un punto en la curva, encuentro su vector tangente y lo dibujo no con origen en el origen de coordenadas, sino con origen en el puntito concreto en el cual estoy parada sobre la curva. Entonces, fíjense, en este caso, con este deslizador, yo lo que voy a hacer con ese valor de b es ir corriéndome en diferentes valores de t, ¿no? A medida que el valor va cambiando del parámetro, me voy encontrando en diferentes lugares de la curva. Y este vector tangente, que es el que está dibujado acá, no es más que haber evaluado esto, el valor de b concretamente. Entonces, a medida que me voy moviendo, fíjense que el vector R', lo dibujaré en rojo, R', que tiene las componentes que están escritas acá en negrita, menos seno de t, coseno de t, es un vector que al momento de calcularle el módulo, por si llega a ser de interés para mí, el módulo de este vector, ¿cuál va a ser? Un vector que tiene como componentes menos seno de t, coseno de t. ¿Qué módulo tiene? La suma de sus componentes al cuadrado. Claro, bueno, la raíz cuadrada de la suma. ¿Y eso cuánto daría en este caso? 1. 1. Exacto, ¿no? Entonces, fíjense que en el dibujo, mientras yo voy transitando esto, todos estos vectores R' tienen módulo 1. No van cambiando su módulo, ¿no? Yo digo, a ver, para t igual a 0, que es ver acá y digo, a ver, ¿a dónde estoy en la curva? ¿En qué punto estoy? Y a la parametrización la evalúo en t igual a 0. Entonces veo coseno de 0, 1, seno de 0, 0, estoy en el punto 1, 0. Estoy acá. Y con ese valor de t, digo, ahora voy a calcular el R' en 0. El R' en 0 ahora tengo que usar estas componentes, las que están escritas acá. Entonces, ¿qué escribo? Bueno, menos seno de 0, 0, coseno de 0, 1. Esto es R'. Entonces, sobre este punto dibujo un vectorcito que tiene componentes 0, 1. Está fastidiando la compueche. 0, 1. Bueno, entonces este dibujito de la flecha es el que a medida que yo voy haciendo esta variación del parámetro t, me va diciendo, bueno, en qué punto me voy localizando y cuál es el vector tangente que obtengo. Y se darán cuenta que a la vez el vector tangente tiene un sentido que justamente tiene que ver con el sentido de recorrido sobre la curva. En este caso, la curva la estoy recorriendo en sentido antihorario y el vector tangente tiene también ese sentido en su flecha. O sea que la forma en la que después el vector tangente tiene un sentido me indica el sentido de recorrido sobre la curva. Para que borro todo eso. Y teníamos otro dibujo. ¿Se acuerdan este de la primera curva, la parábola? No me acuerdo si esto lo habíamos transitado o no.
la teníamos una primera curva que tenía estas ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas las teníamos acá, de la curva. O sea, esto es mi x de t, esto es mi y de t, con t está dibujado acá entre -4 y 2, nada más. Entonces no es toda la parábola completa, es solo un sector de la parábola. Calcular R', ¿qué significa calcular R'? Venir acá y derivar cada una de las componentes. La derivada de t cuadrado más 3 es 2t más 3. En el caso de la y, la derivada con respecto a t es 1. Bueno, ¿qué quiere decir? Que para cada valor del parámetro t, yo voy a tener un cierto punto sobre la curva y voy a hacer también la representación de lo que sería el vector R' de t sobre la curva. Entonces, con este deslizador, lo que vamos viendo es, para diferentes valores del parámetro, a dónde estoy, va a marcar el punto, y va a dibujarme el vector R' que está en rojo. Una de las cosas que quiero que vean es que no pasa lo mismo como pasaba en la circunferencia. Fíjense que ahora el vector R' es un vector que no va a tener siempre el mismo módulo para cualquier valor del parámetro. Entonces, si yo voy transitando el valor del parámetro, fíjense que el vector tangente va teniendo un módulo que va cambiando. Obviamente va cambiando en función del valor del t que yo le haya puesto acá. Pero ese vector siempre sigue siendo tangente a la curva cada vez que me paro en un punto sobre ella. ¿Mm? Eso. Bien. Después sobre el final de la clase pasada, habíamos presentado integrales sobre las funciones vectoriales, que de nuevo no es más que, ya sea para integrales definidas como para integrales indefinidas, pasarle la pelota a cada una de las componentes. O sea que cuando yo tengo una función vectorial y tengo que hacer una integral definida, lo que voy a hacer es la integral definida en el mismo intervalo de cada una de las funciones componentes. Por supuesto, el resultado de esto va a ser un vector nuevamente. Y bueno, y vimos este caso. En el caso de hacer una integral indefinida, hacíamos la integral indefinida también por componente, y por cada componente aparece una constante arbitraria. Entonces, una constante arbitraria relacionada a la componente en i, una constante arbitraria relacionada a la componente en j y otra relacionada con la componente en k, lo que hace es que aparezca un vector arbitrario. Y este C mayúscula es un vector arbitrario. Ya después, bueno, cuando hacemos la integral definida, vamos a hacer la integral definida sobre cada una de las componentes. Hasta ahí habíamos llegado. Eso fue todo lo que vimos. Una vez que estamos en contexto, lo que podemos hacer es buscarle la vuelta de mirarlo desde otro lugar también a este tema de funciones vectoriales. Vamos a tratar de pensar en esas funciones vectoriales como funciones que describen el movimiento de un objeto, de una partícula, y a la vez relacionarlo con lo que nosotros conocemos de velocidad y aceleración. Cuando nosotros hablamos de la función posición de un objeto, ¿no? Pensemos un poco de lo que hemos visto en cálculo 1. Cuando queríamos hablar de la función velocidad o de la función aceleración, ¿cómo era que surgía eso? ¿Qué tenía que hacer con la función posición? ¿Cómo era? La tengo que ir derivando hasta conseguir la ley de las funciones, tanto de la velocidad, y si derivaba la velocidad, la de la aceleración. Eso, Gregorio. Entonces, si yo tengo la función s de t que me marca la función posición de la partícula, ¿dónde voy a encontrar la función velocidad? ¿Haciendo qué? Teniendo la función posición, ¿cómo voy a obtener la función velocidad? Con la derivada de la posición. Eso vale, ¿no? Entonces hago S' de t.
S' de t es lo que nosotros llamaríamos v de t. ¿Y la aceleración? ¿Cómo lo vamos a obtener? Derivando la velocidad. Claro. Entonces acá digo, v' de t es igual a lo que nosotros llamaríamos la aceleración. Bueno, y muchas veces también se habrán encontrado en cálculo 1, sobre todo en el momento de calcular antiderivadas, cuando era la primera vez que le hablaban de ese tema, decían, bueno, a ver, yo conozco la aceleración. Digamos, una cosa es conocer la función posición y en función de la función posición ir encontrando la velocidad y la aceleración, que no es más que derivar una vez, derivar una segunda vez a la función posición. Y después encontraron ejemplos que eran al revés. Conocida la aceleración y a lo mejor la velocidad inicial del objeto o la partícula y la posición inicial, tenían que volver para atrás, hacer un camino de reversa para ir encontrando la función posición. Entonces, ahí, ¿qué es lo que iban a hacer? Si yo conozco la aceleración para conocer la velocidad, ¿qué es lo que hago? Integro. Claro. Integro, ¿no? Uno buscaba una familia de funciones primitivas y después de esa familia de funciones primitivas buscaba cuál era la que cumplía la condición de que en un cierto instante inicial la velocidad valía tanto. Y de la misma manera volvían para atrás, una vez conocida la función velocidad para buscar la función posición, integrando nuevamente. Bueno, todo eso que nosotros hemos hecho para funciones en realidad de una variable, en cálculo 1 también lo vamos a poder hacer acá en este contexto de funciones vectoriales. Entonces, si nosotros vamos a tener una función r raya de t que va a ser pensada como la función posición de un objeto, y t habitualmente puede ser el parámetro que indica el tiempo, una de las cosas que sí debemos reconocer es que esa función va a tener cada una de sus componentes, f de t, g de t, h de t, que van a estar ligadas a las unidades de longitud, mientras que t va a estar pensada en una unidad de tiempo. Y entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con esto que de alguna manera ustedes ya saben. En el caso de hablar de desplazamiento entre el instante inicial y un instante t cualquiera, lo que estamos haciendo es calcular r raya de t menos r raya en el instante inicial. Cuando hablemos de la velocidad de un objeto, ¿de qué estamos hablando? De aquella función que surge por haber derivado a la función posición, ¿no? Después, cuando hablemos de aceleración, ¿de qué estamos hablando? De una función que surge por haber derivado de la función velocidad, que no es más que haber derivado dos veces a la función posición. Y cuando hablamos de rapidez, también lo habrán hablado en cálculo 1, estamos hablando en este caso de, en cálculo 1 decíamos el valor absoluto de la velocidad. En este contexto de funciones vectoriales donde los participantes son vectores, la rapidez va a ser el módulo del vector velocidad. Entendido entonces ese contexto, van a aparecer algunas cosas o situaciones en las que me voy a encontrar en los ejercicios. Este ejercicio es típico de los ejercicios iniciales de representación. Es muy simple, pero bueno, vale la pena empezar con esto. Dice, encuentre la velocidad, la aceleración y la rapidez de una partícula cuyo vector posición es este. R raya de t, t cuadrado, e a la t, t por e a la t. ¿Es fácil hacer la gráfica de la curva? No tanto, ¿no? Si yo vengo a GeoGebra, 3D, y hago la gráfica, acá pongo chiquitito para encontrar la ecuación, curva, expresión, expresión, vamos a ponerle en 2t, e a la t y t por e a la t, el parámetro es t. Bueno, el valor del parámetro se lo vamos a dar de
menos 10 a 10, por dar un valor del parámetro. Ahí tenemos la curva. Fíjense, no es una curva fácil de dibujar, no es una curva plana tampoco. En el dibujo, nosotros lo que tenemos es la representación, en el dibujo del libro, la representación que justo acá se ve bien oscurita, no la que se ve con línea de punto, la que queda por arriba del plano XY. Bueno, no es que va a ser una curva que se les pida graficar, no va a ser fácil. Entonces, en este caso, sí o sí necesito un GeoGebra que me diga, bueno, a ver cómo queda. Yo puse ahí de menos 10 a 10, hubiese puesto de menos 20 a 20. Bien. Es como que la miro un poquito más. Miren. Bueno, no importa. Una vez que yo tengo la gráfica, que el propio libro me la está dando, me dice, la gráfica te la doy, lo que quiero es encontrar entonces la función velocidad, aceleración y rapidez. No hay problema. Si estas son las funciones componentes, yo lo que sé es que cuando derivo a la función de raya de t, componente a componente, la derivada de t cuadrado es 2t, la derivada de e a la t es e a la t, y la derivada de t por e a la t tengo que hacer la derivada de un producto, aplico la derivada de un producto como yo ya lo sé hacer, me da 1 más t por e a la t. Este va a ser en cada valor de t la función que va a marcar el vector velocidad. Lo derivo nuevamente, me da la función aceleración. Fantástico, derivo componente a componente, otra vez obtengo esta expresión. Lo que se hace habitualmente es, si me piden en algún valor de t concreto representar el punto, el vector tangente y la aceleración, es lo siguiente. Primero, con el valor de t igual a 1, como dice acá en la figura, me fijo en qué punto estoy en la curva. Entonces reemplazo por t igual a 1. Me queda 1 al cuadrado, 1, e a la 1, e, t, que es 1 por e a la 1, e de nuevo. Entonces ese puntito que está marcado acá, en el gráfico, este, es el puntito de coordenadas 1, e, que surgió de haber elegido t igual a 1. Sobre ese punto, ahora, ¿qué es lo que hace? Se grafica al vector b raya en 1, que es haber evaluado este vector con t igual a 1. O sea, es el vectorcito de componentes 2, e, 2 por e. Reemplacé t por 1. Se hace ahí el dibujo del vector R'. Y en este caso, bueno, a de t, la función aceleración, otra vez, es haber calculado a en 1, que en este caso me hubiese quedado 2 e, y con t igual a 1 me queda 3 e, un vector de mayor módulo. Y bueno, calcular el módulo del vector velocidad me está dando lo que es la rapidez para t igual a 1. Eso es lo que pueden llegar a pedirles que hagan sobre alguna curva. A veces la curva tiene una representación vectorial de la cual yo sería capaz de hacer la gráfica de la curva y a lo mejor ese dibujo no me lo van a brindar y lo voy a tener que hacer yo. Bien, vamos a estos ejemplos clásicos donde empezamos a usar integrales, que se supone que yo ya sé integrar funciones vectoriales. Este ejemplo representa, dice, la posición inicial de una partícula es que en el instante inicial la partícula se encuentra en el 1, 0, 0. Lo único que sé. Y la velocidad inicial, el vector velocidad, es el vector i menos j más k. O sea, el vector de componentes 1, menos 1, 1. Y lo que sí se sabe completamente es quién es la función aceleración. En este caso, la función aceleración es la función de componentes 4t, 6t y 1. Entonces, si yo quiero saber la posición de la partícula en cualquier instante, lo que voy a tener que hacer es integrar a la función aceleración. Bueno, eso está todo hecho, pero por eso se los compartía. La función velocidad la voy a pensar como
la integral, en principio indefinida, de la función aceleración, donde va a aparecer una constante arbitraria que voy a saber quién es en función de conocer algo de la velocidad. En este instante yo ya sé cuál es el valor de la velocidad. Pero bueno, en principio, ¿qué es lo que hago? A de t, ¿quién es? Le escribo acá, lo que yo ya tengo ahí presentado, e integro componente a componente. La integral indefinida de 4 por t es 2t cuadrado más una constante. Bueno, pero esa constante no la pongo ahí. La junto al final con todas las constantes arbitrarias de cada una de las componentes y pongo una gran constante arbitraria, pero que en este caso es un vector. Entonces, bueno, al integrar 6t, me queda 3t cuadrado más la constante arbitraria que la junto al final. Y al integrar acá, tengo un 1, me queda t más una constante arbitraria que juntada con las otras dos, me queda este vector de constantes arbitrarias. ¿Quién es esa constante arbitraria ahora en particular? Y lo que nosotros sabemos es que el vector velocidad en el instante inicial 0 se encuentra en esta posición 1, menos 1, 1. Bueno, entonces, como yo ya sé quién es b de t, digo, a ver, cuando evalúe con t igual a 0, me va a tener que quedar este vector. Entonces, cuando yo evalúo esto en t igual 0, esto se anula, esto se anula, esto se anula. Lo único que queda es ese vector de constantes arbitrarias. O sea que yo ya sé quién es ese vector de constantes arbitrarias. Por lo tanto, en principio yo lo que voy a escribir es esto. Mi vector velocidad es 2t cuadrado por el versor i, más 3t cuadrado por el versor j, más t por k, más esa constante que ahora no es arbitraria, la conozco. La constante es la que tiene componentes, ya que está todo escrito de esta manera, 1 por i, más menos 1 por j, más 1 por k. Como después voy a necesitar encontrar la función posición, que va a tener que ver con integrar a la función velocidad, esto que escribí yo acá es exactamente lo mismo que está acá abajo, me va a convenir juntar a todos los vectores. Entonces, en este caso, aquello que esté asociado con el versor i, lo junto y lo pongo acá. Lo que esté asociado con el versor j, acá y acá, lo junto y lo pongo acá para que el i, el j y el k aparezca una sola vez. Y lo mismo acá. Lo que esté vinculado con el versor k, lo junto y lo hago aparecer una sola vez. Una vez que tengo esa presentación para el vector velocidad, vuelvo a integrar, a hacer exactamente lo mismo que hice antes para buscar la función posición, donde ahora tengo esta condición para la posición inicial. Bueno, voy a tener que integrar cada uno de estos términos. Integraré cada una de estas expresiones y le voy a agregar una constante arbitraria, idéntico a lo que hice recién. Al hacerlo nuevamente, ¿no? Esto, vamos a integrar cada componente. Por supuesto, aparecerá una nueva constante arbitraria que la llamo d para que no quede el mismo valor de antes. Y la condición es que en el instante inicial se encontraba en este lugar. Bueno, poniendo esa condición, encuentro exactamente el vector posición. Nada que no resulte extraño porque ya lo veníamos haciendo solo para funciones de una variable en cálculo 1. Y para terminar este tema de funciones vectoriales, les comparto un ejemplo que está totalmente resuelto también en el libro, pero que puede ser alguno de los que formen parte de la ejercitación que vayan a realizar después. Situación. Un proyectil se dispara con un ángulo de elevación alfa, tengo el ángulo, con una cierta velocidad v sub 0 inicial. Es lo que dice la figura. Yo tengo el vectorcito que representa la velocidad inicial de ese proyectil y el ángulo que formaba con la horizontal.
Si se supone que la resistencia del aire es insignificante y que la única fuerza externa se debe a la gravedad, determine la función posición R raya del proyectil. Una vez que yo tenga la función posición, me va a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo alfa que hace que el alcance del proyectil sea lo mayor posible? ¿Y cuál es el alcance del proyectil? Esta distancia horizontal que es desde que parte el proyectil hasta que vuelve a tocar tierra nuevamente. ¿No? Uno después busca cómo lo tengo que inclinar a el trayecto del proyectil para que este alcance sea el máximo posible. Pero eso es algo que viene una vez que calculé, que encontré la función posición del objeto. Entonces yo lo que quiero es, en el instante inicial, el proyectil está acá y tengo este vector velocidad. Fantástico. Yo lo que quiero es ir encontrando instante a instante la posición de este proyectil. Posición que es una R raya que va a tener dos componentes. Este puntito tendrá su propio x de t y acá y de t. Bueno, eso es lo que estoy buscando. ¿Quiénes son esas expresiones x de t y de t? ¿Qué es lo único que se sabe en esta situación? Que se va a considerar que la única fuerza que actúa sobre el proyectil es la fuerza de la gravedad. Entonces, lo que podemos partir es de esto. En este caso, la fuerza que actúa, igual la masa por aceleración, es la única que se debe a la aceleración. Entonces, pensando siempre, no es que yo sea física, ni mucho menos, no me pidan demasiado. Acá tengo la fuerza de la gravedad, apunta siempre hacia abajo. En este sistema que uno realiza, esa fuerza apunta en el sentido de negativo de las i. Entonces, bueno, esa fuerza se puede representar a partir de esta expresión. Menos la masa, g es la aceleración de la gravedad, por j. ¿No? En este caso g, módulo, valor absoluto de la aceleración, 9,8 metros sobre segundo cuadrado en esas unidades. Entonces, partiendo de esto, yo ya tengo algo de dónde agarrarme. La función vectorial aceleración es, después de haber tachado la masa, ¿no? Menos g por j. A partir de ahí empiezo. Y estaría casi en un problema muy similar al que estuvimos viendo recién, donde conozco la aceleración. Lo que me está faltando un poco es la interpretación de cómo escribo este vector velocidad. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que nosotros sabemos es que este vector velocidad, que es lo escribí yo porque si no le pongo el rayita es como uno se va perdiendo en la representación de si es vector o no. Ese vector inicial tiene componentes. ¿Cuáles son las componentes? Y yo las puedo escribir como su módulo por el coseno del ángulo alfa, su módulo por el seno del ángulo alfa. Eso es clásico, no estoy diciendo nada que no sepamos, ¿no? Yo conozco el ángulo que forma con el sentido positivo del eje X de ese vector y lo puedo descomponer así al vector. Y donde, escrito en componentes, la función aceleración, que es la que habíamos escrito recién, tiene 0 en componente en Y, menos G, componente en J. ¿Por qué conviene escribirlo así? Porque cuando yo ahora quiera calcular la función velocidad, que sé que la derivada de la velocidad es la aceleración, básicamente voy a hacer lo que hice antes, voy a calcular la integral indefinida de la función aceleración. Entonces, para eso voy a buscar la integral de cada una de sus componentes y después sumaré un vector de constantes arbitrarias. Entonces acá, fíjense
¿cómo era la cuestión? Si yo integro la primera componente, como la primera componente es nula, estoy pensando que pensar en una primitiva es pensar en una constante. Bueno, constante por el versor i. Ya estoy calculando el vector velocidad. Y buscar una primitiva de, pensar en la integral indefinida de la segunda componente es la de la constante menos g. Entonces, ¿quién sería? Menos g por t más una cierta constante. ¿Esto cómo lo escribo? Usando un poco esta cuestión de vector constante. Bueno, estas dos expresiones, esta, C1 por el versor i, y lo que quede acá de C2 por el versor j, eso lo junto en lo que sería ese vector de constantes arbitrarias. Y lo que me quedaría es esta parte, menos gt por el versor j. Por eso se hace esta presentación. Ahora, como en el caso anterior, quiero saber quién es este vector de constantes arbitrarias. Porque yo sé que en el instante inicial, la velocidad se encuentra en este vector, que es el que a mí me dieron inicialmente. Entonces, cuando yo reemplazo en esta expresión que encontré de la función velocidad a t por 0, esto se termina anulando y lo único que queda es el vector de constantes arbitrarias. Por lo tanto, en esta situación, el vector de constantes arbitrarias coincide con lo que sería mi vector inicial b sub 0. El b sub 0 no es, por eso sin querer metí a la pata, b sub 0 no es de versor, ¿no? B sub 0 es de vector inicial de la velocidad. Bueno, después de haber hecho todo eso, de a poquito, sin perderme ninguna componente, llego a esta conclusión, que b de t es esto más, y ahora ese vector es exactamente esto que estaba acá. O esto. Bueno, entonces ahora, una vez que conozco bien quién es el vector velocidad, lo dejo acá, ahora paso a buscar la función posición, ¿no? De nuevo, es volver a empezar. Como yo sé que la función posición al derivarla me da la velocidad, entiendo que la función posición la voy a pensar como la integral de la función velocidad. Entonces, ¿qué hago? Integro a la función que tengo acá. Al integrar esta parte, me queda menos gt cuadrado sobre 2 por j. O sea, esto es mirando con cuidado. Integro esta parte. ¿Con qué me encuentro? Con esto. Después, integro un vectorcito de componentes constantes. ¿Con qué me encuentro? Con esto. Vectorcito por t. ¿Y de qué no me olvido? Del vector de las constantes arbitrarias. Para conocerlo, otra vez, necesito alguna información de la función posición. Yo sé, según lo que me dice el ejercicio, esto no es algo que me lo invento, el ejercicio lo dice, el vector posición en el instante inicial coincide con el vector nulo. Está en el origen, ¿no? Por lo tanto, de ahí de reemplazar esta expresión por t igual 0, esto se anula. Esto se anula. Lo único que sobrevive es el vector de constantes arbitrarias. Entonces el vector de constante arbitraria coincide con esa posición inicial. Entonces, bueno, en definitiva termina quedando esto que tenemos acá. Fíjense que el vector de constantes arbitrarias no está. ¿Por qué? Porque sabemos que coincide con el vector nulo. Y ahora conviene, para lo que tengo que hacer después, escribirlo en componentes. Entonces acá, ese t por b sub 0, b sub 0 es un vector que tiene componentes. ¿Cuáles eran? El módulo del vector velocidad inicial por el coseno de alfa
Y la segunda componente, módulo del vector velocidad inicial por el coseno de alfa. Entonces esto sería, si quieren un paso más, menos g t cuadrado sobre 2 por j, esta parte. Y esta sería más t por el vector de velocidad inicial, que habíamos dicho es módulo de b0 por el coseno de alfa, coma, módulo de b0 por el seno de alfa. Entonces, ¿qué componentes me quedaron en el versor I? Y esto obviamente solo tiene componente en el versor J. Lo único que me quedó como componente en el versor I sería T por módulo de B0 por el coseno de alfa. No, acá me falta el T. Y acá, componente en J, junto esto en J y junto esta parte en J. Es menos G T cuadrado sobre 2, esta parte, y T por el módulo de B0 por el seno de alfa. Esas serían las ecuaciones paramétricas de la curva que se genera, siendo esta la función posición del objeto. Es nada, cuidado con cada uno de los pasos al momento de hacer una integral en cada una de las funciones vectoriales. Lo que hicimos ahí fue, en principio, buscar esta función posición, ¿no? Pero el ejercicio no me pedía solo eso, vuelvo un poquito para atrás, acá. Una vez que decía, determine la función posición del proyectil, una vez que tenía eso, decía que tenía que buscar cuál era el ángulo alfa que maximizara el alcance. O sea, buscaba el valor del ángulo alfa para que esto sea lo más grande posible. Entonces la idea es, esta longitud D la voy a encontrar considerando el tiempo inicial, que es de donde parte, hasta que el proyectil vuelva a encontrar el suelo. Esta posición del proyectil, cuando vuelva a estar acá, se va a estar representando por un punto que básicamente va a tener coordenadas que van a tener ¿qué característica? Si el punto vuelve a caer al suelo. Yo no sé las componentes del punto, no lo sé. Pero este puntito es un punto que tiene componentes de las cuales, ¿qué sé de una de ellas? Vale 0. Que la I vale 0. Bueno, eso es lo que voy a usar a mi favor para tratar de contestar esta pregunta. Entonces, al final, lo que vamos a ver es eso, ¿no? Esa distancia de la que se está hablando, es distancia que va a surgir de volver a ver cuando el objeto, el proyectil, toca el suelo. Y eso es cuando la I vale 0. Si la I vale 0, entonces lo que uno ve es, bueno, ¿quién era la componente en I? Hace un ratito, hay que haberlo escrito ahí también, ¿no? La componente en I es esta. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar T, factor común, y me va a quedar módulo de B0 por el seno de alfa, menos, al sacar T, G, T sobre 2. Entonces, para que I valga 0, me pregunto, ¿en qué instante el proyectil toca el suelo? Bueno, esto va a ser 0, porque es la componente en I la que estoy igualando a 0, cuando o T valga 0, en esta descomposición, o T sea igual a despejando de acá. Esto tiene que ser igual a 0. O sea que T va a ser igual a, despejándolo, 2 por el módulo de B0 por el seno de alfa sobre G. T igual 0, justamente el instante inicial. Insisto, acá le falta el por T, después se los voy a acomodar.
y este es el otro valor de t. En este valor de t es cuando llega al suelo, que es lo que ustedes van a ver en la placa que sigue, digamos, ¿no? De ahí sale. En este valor de t, ¿qué es lo que hago? Bueno, calculo el valor de x, porque en ese dibujito que hacíamos así, piqui, 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 llega acá, este puntito tiene coordenadas 0 en y la coordenada en x sale de haber reemplazado la coordenada x de la función posición. Era módulo del vector por el coseno por el valor del t. Bueno, ese valor de t es el que encontré antes. Esta cuentita, juntos, no sé, B0, B0, módulo del vector inicial al cuadrado, coseno de alfa, seno de alfa, este 2 que anda por acá, sobre G. Trigonometría me dice que 2 seno de alfa por coseno de alfa es el seno del ángulo doble. Entonces ese alcance, esa D, lo escribiríamos en nuestra versión, módulo del vector velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa sobre G. Y acá es donde uno dice, bueno, yo ya sabría cómo se calcula esa distancia que marca ese alcance. Y ahora la pregunta es, ¿cuál debería ser el ángulo para que ese valor de alcance sea el más grande posible? Yo digo, bueno, a ver, en esta expresión de D no es hacer un gran ejercicio de máximo, es pensar un poquito de manera más simple. Si yo quiero que este alcance sea máximo, lo que tiene que ser máximo es esta cuenta, ¿no? Y en esa cuenta hay cosas que son constantes. Cuando yo tengo mi vector velocidad inicial, que es fijo, su módulo es un número fijo, obviamente su cuadrado también. Esto es fijo, es la aceleración de la gravedad. Entonces, para que esto sea lo más grande posible, ¿quién tiene que ser lo más grande posible? Esto es fijo, esto también es fijo. El alfa va a ir cambiando, va a cambiar el seno de 2 alfa. Entonces la pregunta es, para que D sea máximo, ese valor del alcance, ¿quién es el que va a tener que ser máximo? El seno de alfa. Porque es lo único que va variando en función del ángulo. Entonces, si yo me pregunto cuál es el ángulo de inclinación para que toda esta cuenta sea lo más grande posible, digo, bueno, ante las cuestiones que son fijas, evidentemente para que D sea máximo, quien va a tener que ser máximo es seno de 2 alfa. ¿Quién va a tener que ser máximo? Entonces me pregunto, el seno de un ángulo, ¿cuál es el valor más grande que puede tener? 1. Entonces, para eso necesito que el seno de 2 alfa coincida con 1. Y en el rango de inclinación que estamos pensando en lo que sería en este dibujo, en el primer cuadrante, ¿en qué ángulo el seno vale 1? El seno En pi sobre evaluado, 4. ojo, ojo a la pregunta, el seno evaluado, ¿en qué ángulo me va a dar 1? En pi sobre 2. Claro. Entonces lo que yo voy a decir es que de acá, 2 alfa es el ángulo completo, es el que tiene que ser pi sobre 2. Conclusión de la historia, el final. Alfa tiene que ser pi sobre 4. De ahí es un poco todo este caminito de conclusiones intermedias hasta llegar a la última. Es no meterme en un ejercicio de cálculo de máximo, a eso iba, ¿no? No tengo que hacer un análisis, punto crítico, dominio, no, es más simple. Bueno, este es uno de esos ejercicios por ahí, un poquito más difíciles, que involucran todo este concepto de función vectorial.
¿Puede haber alguno en la práctica? Puede haber. Ya saben más o menos de qué manera transitarlo. Y bueno, y después verán sus propias complicaciones en los ejercicios que tienen que hacer, ¿no? Bueno, de esta manera, me tengo que acordar de agregarle el T acá. De esta manera, doy finalizada la unidad 3. Recuerden que la unidad 3 fue la presentación de todo lo que eran superficies y funciones vectoriales, en donde en las funciones vectoriales tuvimos en algún momento que usar alguna superficie. Por ejemplo, cuando veíamos la hélice, curva que estaba dentro de un cilindro. Bueno, una vez que ya se dio esos temas relacionados con superficies y funciones vectoriales, nos vamos a meter en el mundo de las funciones de varias variables. Estamos iniciando la unidad 4. Seguimos trabajando con funciones, pero ahora de otro estilo. Nos estamos yendo de diferentes familias de funciones en donde recordemos un poco cuál fue todo nuestro tránsito hasta ahora. En cálculo 1, lo que vimos fueron funciones y la verdad es que yo hoy, en este contexto, tendría que decirles funciones de una variable. Es probable que en cálculo 1 esa expresión de una variable no sé si haya sido mencionada. Entonces, en cálculo 1 yo lo que estaba acostumbrada era trabajar con funciones donde tenían un conjunto dominio contenido en R y que iban a parar a R. Es decir, la función tomaba un cierto numerito en el dominio y me daba un numerito. En cálculo 2 empezamos a trabajar en la unidad 3 con funciones diferentes, estas funciones vectoriales R raya, donde el conjunto dominio estaba contenido en R, pero el conjunto de llegada pasaban a ser el conjunto de vectores. Podía ser el conjunto de vectores en el plano o en el espacio. Entonces la idea era que yo tenía ahora una R raya de t igual a, lo voy a hacer en el espacio, x de t por y más y de t por j más z de t por k. Funciones vectoriales. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora, que va a ser lo nuevo? Funciones de varias variables. Ahora, lo que va a cambiar es la característica de el dominio de la función. Ahora, estas funciones, o la van a ver escrita bien después, ¿no? Van a ser funciones que van a tener un dominio. En principio lo voy a escribir contenido en R2 y donde el conjunto de llegada es R. ¿Se dan cuenta que cambió? Antes, entre estas dos, esto no había cambiado, la característica del dominio no había cambiado, esas cuestiones quedaban iguales. Lo que cambiaba era la característica del conjunto de llegada. En las primeras funciones era un conjunto contenido en R, en el segundo eran vectores. Ahora acá está cambiando bastante la cuestión. El conjunto de llegada es R, se mantiene como en el caso de las funciones de una variable, pero ahora el conjunto de partida es un conjunto que puede estar contenido en R2. Puede estar contenido en R3, pero en principio vamos a trabajar contenido en R2. Cambia la característica del dominio. Lo que antes no había cambiado en las presentaciones de estas funciones que fuimos viendo, ahora sí va a cambiar. Y esta función lo que va a hacer es, para que sea función, siempre se tiene que cumplir la condición base de que es a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Eso es base, esencial. Pero ahora los elementos en el conjunto de partida son, en este caso, pares ordenados. Bueno, vamos a escribir esa definición como corresponde en la siguiente diapositiva. Una función en este caso de dos variables,
Es una regla que asigna a cada par ordenado un único número real. Definición esencial de función. Por supuesto, el conjunto de partida se lo llama dominio. Después tenemos el conjunto imagen, que habitualmente lo llamamos rango, y en donde las notaciones que habitualmente usamos son estas. ¿Se acuerdan que para funciones de una variable, uno escribía lo siguiente? Cálculo 1, ¿no? F de D contenido en R a R, donde para cada X perteneciente al conjunto de partida, le asignaba un cierto valor I que se llamaba f de X. Ahora, en este contexto de cálculo 2, ¿qué es lo que vamos a escribir? Vamos a tener una función f definida en un cierto conjunto contenido en R2, que va a parar a R, y donde ahora lo que hace es tomar pares ordenados que estén en ese conjunto de partida y le va a asignar un valor real. Número real que lo vamos a llamar habitualmente z, y donde ese z, ¿quién es? F evaluado en el par xy. Hay ahí una analogía, nada más que acá son pares ordenados, la función se evalúa en pares ordenados y eso me devuelve un número. Ese número habitualmente se lo llama z, así como antes habitualmente a ese número se lo llamaba i. Entendiendo eso, si yo pienso un poco en los primeros ejercicios de cálculo 1 de funciones, que ahora les voy a decir de una variable, porque tiene sentido ya que vamos a estar hablando de funciones de más variables, lo primero que hacían para funciones era calcular el dominio, ¿no? Miles de veces se habrán encontrado con encontrar el dominio de esta función. Entonces le daban una ley en la cual estaban involucrados un montón de cuentas y uno tenía que encontrar el dominio. Pero el dominio de una función de una variable es un subconjunto de R, ¿no? Entonces, a lo mejor, por ejemplo, una pavada. Si yo me encuentro con, en cálculo 1, la función y igual al logaritmo natural de x, el dominio de esa función, esta es la f de x, ¿no? El dominio de f, ¿quién sería? Logaritmo natural. Real y positivo. Bien, de 0 a infinito los reales positivos. Bueno, el ejercicio terminaba ahí. Nadie en cálculo 1 les iba a pedir, bueno, ahora grafiquen el dominio. ¿Qué tengo que graficar esto? No, nadie graficaba eso, ¿no? Era encontrar el dominio y uno se quedaba con eso, con el conjunto que encontraba. Bueno, ahora, en el contexto de funciones de dos variables, no solo nos vamos a quedar con el encontrar el dominio, vamos a tratar de poder representar a ese conjunto dominio, porque ahora, para funciones de dos variables, como los elementos del dominio van a ser pares ordenados, el dominio de una función de dos variables va a ser una región en el plano. Región que muy probablemente entonces me interese representarla en un gráfico. Lo que antes para funciones de una variable no me importaba, que era su representación gráfica, ahora para funciones de dos variables sí. Entonces, bueno, vamos a empezar. Caso muy simple, tengo esta función. La función tiene esta ley. Es la función a cada par ordenado le va a asignar como número final aquel número que surja de hacer esta cuenta. Y cubo más 3x cuadrado y menos x por e a la 2y sobre y más 1. Bueno, a ver, yo creo que esta parte la podemos hacer sin problemas. Si a mí me dicen que tengo que evaluar f en el par 1, 0, ¿qué debería hacer?
¿Qué les parece? Reemplazar X por 1 y por 0. Exacto. Tan simple como eso, Román. Reemplazo entonces, acá tengo I cubo, o sea que queda 0 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado por 0, menos 1 por e a la 2 por 0, sobre el I 0 más 1. Bueno, hago la cuentita, esto se va, e a la 0 es 1, o sea que me queda menos 1 sobre 1 menos 1. Y así podríamos seguir trabajando, no voy a andar evaluando f en 2, 1, ya se entiende cómo es la cuestión. Simple. Esto. ¿Quién es el dominio de esta función f? En general, cuando uno escribe el dominio de una función donde ve que puede haber problemas, uno dice, bueno, el dominio, no puedo apoyar bien mi mano en esta tableta y me sale la letra horrible. El dominio de f es el conjunto de los pares x, y en R2, tales que, porque yo estoy parada en R2, y evidentemente si hay algún tipo de problema para algún par ordenado, es lo que viene a continuación acá. Los pares ordenados que van a estar en el dominio son aquellos que cumplan ciertas condiciones. ¿Cuál sería la condición acá? Que ahí sea distinto a menos 1. Sí, señor. Que i sea distinto de menos 1. Sí, bárbaro. Al dominio lo encontré, al menos en su representación como conjunto. En notación de conjunto digo, fantástico, no voy a poder evaluar esta función en ningún par en donde la segunda coordenada valga menos 1. Listo, ahora lo que quiero es graficar el dominio. Decir, dentro de la región plana R2, representar a dónde están los puntos lícitos para la función. ¿Y eso? ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, obviamente vamos a hacer el dibujito de los ejes X, Y. Y la idea es, primero, ver a dónde están los puntos problemáticos. Lo que voy a aprender es de qué manera yo puedo indicar sobre un gráfico que los puntos problemáticos los saco de mi conjunto dominio. Entonces digo, bueno, y tiene que ser distinto de menos 1, sin importarme el valor de la x, ¿no? Y tiene que ser distinto de menos 1. Entonces pregunto, en R2, y igual a menos 1, son los puntos que los identifico a dónde en el plano XY. Cuando yo hablo de y igual a menos 1 en el plano, ¿de qué estoy hablando? Una recta ¿Cómo? ¿Cómo es la recta? paralela al eje X. Perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer esto. Voy a decir, represento acá menos 1, ¿no? Entonces, para indicarle a alguien que está mirando la resolución de este ejercicio que los puntos con coordenada y igual a menos 1 no van a formar parte de mi dominio, ¿yo qué es lo que hago? Trazo una línea de puntos sobre lo que es la recta y igual a menos 1. Con esa simbología de poner línea de puntos estoy indicando que todos estos puntos en el dominio no está y lo que hago es sombrear todo el resto. Entonces, ¿qué hago? Pinto, 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 pinto todo, pinto, 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 pinto todo, menos esto. Y el menos esto es con esa línea de puntos. ¿Se entiende? Así que esa sería la representación gráfica. Si yo tuviese a lo mejor la posibilidad de sombrear, sombrearía bien todo esto. Acá, línea de puntos, sigo sombreando por acá abajo. Entonces el lector viene y dice, a ver, ¿cuál es la representación del dominio? Ah, está bien, interpreto que todo lo que está sombreado corresponde a puntos en el plano en donde sí sería lícita evaluar la función y los que están acá en esta línea de puntos no. En dominios, perfecto, perdón. El dominio siempre se indica, digamos, excluyendo A los a los problemas. valores de X y que no son incluidos. Sí, sí, Bueno, sí. esto se supone como que ya está todo tomado dentro.
Sí, yo para que entiendas, por ejemplo, pensando en el contexto de, ¿te acordás? Análisis 1, cálculo 1, la función clásica 1 sobre x. Uno que escribía el dominio de, bueno, el dominio de esta función uno decía, era el conjunto de los x pertenecientes a R, tales que x tenía que ser distinto de 0, ¿no? Uno siempre pone tal que esto no pase, esto no pase, esto no pase, esto no pase. Que después uno puede escribirlo así, los reales menos el 0. Bueno, eso es un poco la misma idea que sigo acá. Es el conjunto de todos los pares pertenecientes a R2 tales que esto no pase. Y tiene que ser distinto de menos 1. Perfecto, gracias. Bien, ese fue entonces nuestro primer ejercicio de función de varias variables, ¿no? Seguimos un poquito con algunos otros. Y acá ya no me interesa calcularla a las funciones en algún punto en concreto, sino lo que quiero es hacer la representación del dominio. Vamos a esta. Digo, ¿cuál es el dominio? La función es seno de x por y por la raíz cuadrada de y menos x cubo. ¿Qué escribo en relación al dominio? Dominio de G es el conjunto de pares x y en R2, donde, ¿qué tiene que pasar? Donde y no tiene que ser menor o igual a x cubo. O sea, en realidad no, a ver, y menos x cubo, ¿qué tiene que ser? Mayor a 0. Mayor o igual a 0. Claro, entonces no es con mayor, no es con menor como decías vos, sino con mayor. Mayor o igual a 0. También vos me lo diste como despejado, pero me hablabas con un Claro, menor. claro. Ok, Entonces la idea es, siempre que aparezca una raíz cuadrada en un numerador, le tengo que pedir que sea valorizada en números que sean mayores o iguales que 0. Si aparece en un denominador, sí tendría que tener el cuidado de que no valga 0 la expresión, ¿no? En este caso, como está en un numerador, esto es lo que yo digo. Entonces, primer paso, fantástico. Para la representación, ¿cuál va a ser la forma en la que yo me voy a desempeñar? Primero y principal, voy a preguntarme, porque por ejemplo, a ver, los puntos en donde y menos x al cubo valga 0 y menos x al cubo valga 0. Esos puntos, ¿van a ser puntos que van a estar en el dominio de la función g? Tengo puntos en el plano donde resulta que y menos x al cubo vale 0. ¿Esos puntos van a estar en el dominio de la g? Sí. Claro que sí, valen. Porque la condición es que y menos x cubo sea mayor o igual a 0. Entonces digo, bueno, particularmente aquellos pares donde cumplan que el y menos x cubo, el y menos el x cubo sea 0, van a ser puntos en el dominio. Y estos puntos, que a propósito ahora la expresión la escribo así, son puntos que los puedo ubicar fácil en el plano. Y igual a x cubo. Son puntos que están sobre una curva que yo la sé graficar, pero súper bien, ¿no? Entonces tengo acá, ahí, ahí. Esta es la gráfica de la función y igual a x cubo, pensada como una función de una variable, ¿no? Bueno, todos los puntos que están sobre esa curva son puntos que en el dominio de la función sí están. Entonces, cuando quiero indicar en alguna curva en particular que esos puntos sí están en el dominio, a la curva no la dibujo con línea de puntos, la dibujo con continuidad. Yo todo lo que vaya a dibujar ahora como dominio lo voy a pintar en azul. Entonces, este azul de la curva
La voy a dibujar con total continuidad, nada de línea de puntos. Lo que esta curva hace es separar a todo R2 en dos partes. Lo que queda por arriba de la curva y lo que queda por debajo de la curva. Una de esas partes va a corresponder a aquella expresión que cumpla que la expresión es mayor que 0, de y menos x cubo, y la otra la que cumpla la condición contraria. Entonces, para identificar qué parte, si la de arriba de la curva o la de abajo de la curva es la que tengo que sombrear, lo que habitualmente se hace es esto. Se elige un punto, cualquiera, que esté dentro de una de las dos regiones, pero que no esté sobre la curva que está dividiendo a esas dos regiones, porque esta curva es la que nosotros llamaríamos curva frontera, la que delimita el corte de todo mi espacio, de todo mi plano, en dos partes. Entonces la idea es elegir un punto cualquiera que esté dentro de alguna de las dos regiones. Uno cualquiera, que no esté en la curva. ¿Cuál? ¿Cuál? No. Samsung. ¿Cuál? Un punto. 0, 1. Vamos. 0, 1, dale. Acá. Este es el puntito de coordenadas 0, 1. Si ese punto verifica la condición, no solo la verifica él, sino que toda la región sobre el cual ese punto está. Y esa va a ser la región que voy a tener que sombrear. Si ese punto no verifica la condición para estar en el conjunto, quiere decir que la región que tengo que sombrear es la contraria, la que queda del otro lado de la curva. Entonces, bueno, me fijo 0, 1. 1, la coordenada en y, menos 0 al cubo, que sería la coordenada x al cubo, esto me da 1. ¿Eso es mayor o igual a 0? La pregunta. Sí, fantástico, que quiere decir que la región dominio es aquella que contiene a ese punto. Entonces tengo que sombrear todo esto. Todo lo que queda por arriba, esta curva sigue, 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 bueno, todo esto. Esta curva sigue, 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 bueno, todo esto. Esa es la región que tengo que sombrear. Porque si alguien venía y me proponía, porque podía ser tranquilamente, no, a ver, por ejemplo, siempre voy a elegir puntos donde tenga que hacer la menor cantidad de cuentas posible, ¿no? Suponemos que alguien me hubiese propuesto el punto Q de coordenadas 1, 0, ¿no? Porque podría haber sido así. Digo, a ver, verifica la condición y la coordenada en Y es 0, menos la coordenada en X al cubo, 1 al cubo. ¿Eso cuánto me da? Menos 1. ¿Eso es mayor o igual a 0? No. Entonces, ¿cuál es la idea y la conclusión? Este punto Q no está en la región dominio, por lo tanto no va a estar nadie de la región que lo contiene a él, me quedo con la contraria. Voy a sombrear igual lo que sombreé en azul. Y esa es mi región dominio. Si, a ver, yo hubiese cambiado un poquito la función de esta manera, ¿qué pasa si la función en vez de haber sido esta le pongo un G estrellita? La hubiese modificado bastante, x por y, sobre la raíz de y menos x al cubo. Si esto hubiese sido la función al dominio, ¿qué le hubiese tenido que pedir? Tenía que ser mayor estricto que 0. En vez de la raíz estar en el numerador, lo hubiese dejado en el denominador. El dominio de esta función g estrellita. Que no incluya x al cubo. ¿Y eso cómo lo escribo? El conjunto de los pares xy pertenecientes a R2, tales que... Sigo la esencia acá. Porque yo te lo voy a pedir. ¿Cómo lo escribo eso? Y menos x al cubo sea mayor a 0. Exacto, estrictamente mayor que 0. Estrictamente mayor que 0. ¿En qué hubiese cambiado la representación gráfica de lo que hice recién?
¿En qué hubiese cambiado? La gráfica de quedar cubo la haces con líneas Bien. de puntos. Me hubiese interesado exactamente hacer todo esto, porque donde se da la igualdad a cero, a mí me interesa conocerla, pero es cierto lo que decís vos. En el caso de la curva no lo hubiese hecho con continuidad, para este caso hubiese hecho esto. A la curva la represento porque me importa, porque es aquella que separa R2 en dos partes, pero lo hubiese hecho con línea de punto. Después sí, graficaba y pintaba lo mismo que antes. Eso hubiese sido la diferencia. Bien. ¿Vamos con el de H? H. Vamos a escribirlo acá. Dominio de H. El conjunto de los pares X, Y en R2, tales que. ¿Qué pongo? Todo lo que está incluido dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Bien. Bárbaro. Primera parte resuelta. Ahora, necesito hacer la gráfica del dominio de esta función. Por lo tanto, si yo ya estuve viendo cómo me desempeñé en el ejemplo anterior, digo, evidentemente a mí me va a interesar conocer a dónde están los puntos donde a esta condición la cumplan por igualdad. Después veo si los incorporo o no al dominio de la función, ¿no? Pero esos puntos van a ser representados porque de alguna manera van a marcar a todo R2 que va a quedar dividido en estas dos partes que después voy a tener que identificar con cuál me tengo que quedar. Tengo X, tengo y trabajo con cuando menos X al cuadrado menos 4y cuadrado más 4 es igual a 0. Cuando yo trabajo con eso, me quedaría, bueno, menos X cuadrado menos 4y cuadrado igual a menos 4, ¿no? Divido todo por menos 4, entonces me queda X cuadrado sobre 4 más y cuadrado, y bueno, cuando divido todo por menos 4, el menos 4 se cancela, igual a 1. Los puntos que cumplen por igualdad a 0 esta condición son puntos que están sobre ¿qué tipo de curva? ¿Qué es esto? Una elipse. Una elipse. Una elipse. Bueno, la voy a representar. La voy a representar sobre el eje X, ¿a dónde corta? Menos 2 y 2. Sí, señor. Menos 2, 2 y sobre el eje Y, 1 y 1. 1 y sí, menos sí, 1, perdón. sí, sí. 1 y menos 1. Entonces yo hago el dibujito de la curva. La hélice, la elipse. Y digo, ¿está bien que la haya dibujado completa? ¿O tenía que hacerla con línea de puntos? Los puntos que cumplen la igualdad, los puntos que están sobre la elipse, ¿van a ser puntos que están en el dominio de la H? Sí, porque está incluido. Sí, sí, porque dice mayor igual. Los puntos están bien dibujados, bueno, salvo el desastre ahí medio raro de la elipse que dibujé, pero los puntos que están sobre la elipse van a ser puntos que en el dominio van a estar. Y ahora, bueno, esta curva divide a mi plano en dos partes, en aquello que ha quedado por dentro de la elipse y lo que ha quedado por fuera. Lo que tengo que hacer es decidir con cuál de las dos regiones me tengo que quedar. Entonces yo ya sé, tengo que buscar un punto que esté dentro de una de las dos regiones y que no esté sobre la curva, en el cual voy a ver si ese punto verifica la condición o no. ¿Qué punto les parece que podemos buscar? Fácil. El 0, 0. Sí, señora. Bueno, me fijo.
menos, tengo que fijarme si se verifica esta condición, menos seno al cuadrado, menos 4 por 0 al cuadrado, más 4, ¿esto qué me da? 4. Obviamente es mayor o igual que 0, por lo tanto, la región con la que tengo que quedar sombreándola es toda la que está acá adentro. Ese es el dominio de esta función. Ya tenemos graficado un tercer dominio. ¿Mm? Bien, y pregunto, en cálculo 1, una vez que uno empezaba la primera clase de cálculo 1 viendo encontrar el dominio de estas funciones y taca, 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 me daban un montón de ejercicios. ¿Qué era lo que venía después en el transcurso de los temas? ¿Qué hacíamos con esas funciones? Una vez que encontrábamos el dominio, lo que llamábamos dominio natural de las funciones. ¿Después qué venía de la función que me pedían hacer? Conjunto imagen. Pero para calcular el conjunto imagen, ¿qué necesitaba? La gráfica. Ujú. Así que lo que viene es la gráfica. Exactamente. Bueno, cuando uno habla de gráfica de una función de dos variables, obviamente que está pensando en el conjunto, a ver si nos encontramos con el repaso de gráfica de una función de una variable. En cálculo 1. Ay, no puedo apoyar mi dedo acá. Pucha. Cálculo 1. Yo tenía y igual a f de x, ¿no? Función, y ahora voy a decir de una variable. La gráfica de esa función era el conjunto de qué. Está bien, el dibujito, sí, fantástico, pero en principio, ¿cómo era definir la gráfica de una función de una variable? ¿Cómo la definíamos? Yo me acuerdo que si uno piensa en la gráfica de una función de una variable, no sé, hace algo así. Acá tiene A, De los puntos X y que cumplen la ecuación, digamos. eso. Es el conjunto de los pares x, y, tal que, perdón, sí, tal que y es igual a f de x y que x pertenece al dominio de la función. O sea que la función de una variable, la gráfica, es un conjunto que está contenido ¿dónde? Este conjunto, los pares x, y tales que y es igual a f de x, donde x pertenece al dominio de la función. Esto sería un subconjunto de ¿qué gran conjunto, madre? R2. Sí, señor. ¿Por qué? Porque está conformado por pares ordenados. Nada más que, claro, uno dibuja esta curvita, fantástico, dado un x, piqui, piqui, piqui ahí, tengo f de x. Bien. ¿Qué pasa ahora en cálculo 2 cuando trabajamos con funciones de dos variables? Tratemos de buscar un poco la analogía, ¿no? Cálculo 2. Ahora tengo z igual a f de x, y. Es una función de dos variables y donde la gráfica de esta función va a ser un conjunto de ¿qué? Puntos X y Z. Eso. X, y, z, donde esta última z es la que se escribe como f de x, y donde los pares x, y pertenecen al dominio de mi función. Entonces ese conjunto ahora, gráfica
¿Está contenido dónde? En R3. Sí, señor. Entonces, mientras antes la gráfica de una función de una variable era una curva, que es la que está dibujada acá, la gráfica de una función de 3 variables, ¿qué va a ser? Una superficie, que es la que está dibujada en este gráfico que tenemos acá. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, entiendo, la gráfica de la función va a ser un subconjunto de R3, donde yo voy a tener un dominio. Cuando yo escribo acá dominio, el dominio está dibujado acá abajo en el plano XY. Acá está dibujado como si fuese un sector, ¿no? Todo esto es mi dominio. Fantástico. ¿Y cuál es la idea? Que yo en ese dominio tomo un puntito, lo voy a tomar yo ahora, de coordenadas X, Y. Ahí está bien, se le acompaña con el 0 porque como la representación la estoy haciendo en el espacio, es un punto en el plano XY, pero como está en el espacio, la tercera coordenada se la tengo que agregar 0, ¿no? Yo ahora se lo voy a dejar ahí XY. Y tomo este XY y ¿qué hago? Evalúo la función en XY. Eso me da un número, pero ¿qué represento? Un puntito en el espacio. Este puntito es el puntito, como dice ahí, de coordenadas X, y la tercera coordenada, lo que la función vale en XY. Bueno, todos estos puntitos son los que van a estar representando una superficie en el espacio. Y esa superficie, vaya a saber cómo sea, ¿no? La gráfica concreta es la gráfica de la función. Por eso yo necesito haber dado antes superficies para poder identificarlas. ¿Estamos? Ese es el contexto en el que estamos. Cuando me pidan ahora hacer la gráfica de una función de 2 variables, lo que voy a estar haciendo es la gráfica de una superficie. Bueno, como antes, la gráfica de una función de una variable es una curva. Bien, ahora, no toda curva puede ser vista como la gráfica de una función. ¿Se acuerdan que si yo hacía una gráfica haciendo un rulito, era una curva, pero no podía ser vista como la gráfica de una función? Bueno, acá lo mismo. La gráfica de una función de 2 variables es una superficie. Fantástico. Ahora, no toda superficie se puede ver como la gráfica de una función. Ya lo vamos a ver. Pero el contexto es muy parecido. Lo que sí, no puedo negar que, fíjense todo lo que fue nuestro paso por cálculo 1 y todo lo que hicimos en cálculo 2. En cálculo 1, hacer gráficas de funciones fue un trabajo que fue bastante acotado porque nosotros sabíamos graficar algunas funciones de una variable muy clásicas, x cuadrado, x cubo, x a la quinta, 1 sobre x, logaritmo natural, función exponencial, algunas funciones, porque la que hacíamos también era corrimientos, ¿se acuerdan? En dirección horizontal o vertical, estiramientos, compresiones, aumentábamos un poco el conjunto de funciones que podíamos graficar, pero fue bastante acotado. Cuando pasamos a cálculo 2, empezamos a ver un montón de cosas que era estudiar el signo de la primera derivada, el signo de la segunda derivada. Hablábamos de asíntotas, aprendimos a calcular límites de una manera un poquito más amplia, que fue usando L'Hopital, y pudimos hacer gráficas de un montón de otras funciones que en cálculo 1 no la hubiésemos podido hacer. Y es más, hasta ahora nos encontraríamos con algunos ejemplos de cálculos de gráfica de funciones que bien difícil serían, por más que tengamos un montón de conocimiento más. Bueno, si ese camino fue creciendo y aún sigue siendo complicado gráficas de funciones de una variable, imagínense gráficas de funciones de 2. Estoy dibujando superficies. Y bueno, y ahí el panorama es mucho más amplio.
Vamos a hacer gráficas de funciones, pero de funciones de las cuales yo pueda manejar. Estamos como en ese nivel inicial, planta baja, donde estamos haciendo gráficas de funciones de dos variables simples. Y no nos vamos a extender a gráficas de funciones más complicadas. Para nada. Sí lo hicimos en todo cálculo 1 y cálculo 2 para funciones de una variable. Para las dos, vamos a trabajar tranquilos. Por ejemplo, situación. Yo tengo esta función de una variable, perdón, función de dos variables, donde la función tiene esta ley. A cada par ordenado le va a asignar como valor de imagen el numerito que salga de hacer esta cuenta. Menos x menos 2y más 4. O sea, menos la primera coordenada del punto, menos 2 veces la segunda coordenada del punto, más 4. Listo. El dominio de esa función. Bueno, el conjunto de los pares ordenados para los cuales yo pueda hacer esta cuenta. Y digo, ¿hay algún par ordenado en el cual esta cuenta yo no la puedo hacer? No. No hay ningún par que me traiga algún problema. Esta función la puedo evaluar en cualquier par ordenado. Por lo tanto, sin dar demasiadas explicaciones, el dominio de esta función es todo R2. Ante esos dominios no tiene sentido que yo haya hecho la gráfica del dominio, porque ¿qué tendría que hacer? Así, el eje X, el eje Y, y decir, el dominio de la función es todo. Eso no se lo van a pedir. No se los voy a pedir. No tiene mucho sentido. Pero si tuviese que graficarlo, tendría que decir, y todo R2. Voy a sombrear todo R2. Bueno, para nosotros ahora, digamos, lo que vamos a hacer es ver la gráfica. Bueno, la gráfica de la función. Entonces yo, cuando tengo que hacer la gráfica, yo ya ahora estoy acá, para esto, yo ya estoy en el espacio. Estoy en R3. X, Y, Z. ¿Mi dominio quién es? Y. Mi dominio es todo el plano XY. Todo el plano XY. Todo, 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 todo. Todo el dominio está acá. No va a tener sentido que yo sombree el dominio, pero ahí es donde estoy. Eso lo voy a sacar. Yo quería no marcarlo nada más. ¿Qué se supone que voy a hacer? Para cada par XY, yo voy a estar dando el punto de coordenadas XY, F de XY. Y voy a ver cuál es la gráfica. Bueno, entonces escribo, en función de lo que acabo de definir, quién es el conjunto gráfica. El conjunto gráfica es el conjunto de las ternas X y Z, tales que Z sea igual a f de xy. Ahora, como la f de xy la conozco a su ley, no voy a poner f de xy, pongo la ley, si ya la conozco. Entonces, se supone que yo estoy representando ahora a todos los puntos en el espacio en donde z sea igual a menos x menos 2y más 4. ¿Y qué es lo que voy a aprender? Que la idea es esta ecuación que tengo acá, escribirla a lo mejor de una manera conveniente en la que en esa expresión que encontré diga, ya sé, los puntos de esta gráfica son puntos que están en este tipo de superficie, porque la reconozco. Y escribir esto, z igual a menos x menos 2y más 4, es básicamente lo mismo a escribir esto. Este menos x, este menos 2y, lo dejé del lado de la izquierda, acompañando al z, y digo, esta ecuación son puntos en el espacio que los encuentro en qué tipo de superficie. He trabajado esto en álgebra y geometría. Puntos que cumplen la condición de que x más 2y más z igual 4. ¿Qué es? En el espacio. Un plano. Un plano. Bueno, mi función ahora es hacer la gráfica de ese plano. Porque es una superficie que medianamente yo sé manejar. Y cuando yo tenía que hacer la gráfica de este plano,
un plano donde todos los coeficientes, ¿se acuerdan? El A, el B, el C, el D, son todos distintos de 0. ¿Qué encontraba para hacer la gráfica del plano? Un vector normal. Para hacer la gráfica del Las plano no intersecciones tan... ¿Cómo? con los planos coordenados. Las intersecciones con los planos coordenados. Claro, ¿cómo se llamaba eso, la intersección con los planos coordenados? Los trazos. Sí. Y si pido menos, ¿intersección con quién era habitualmente algo importante a encontrar? Con los ejes. Mm. Me parece que con eso... La intersección con el eje X. ¿Qué me da? Intersección con el eje X, este plano. ¿Qué X había que igual hacer? 4. Claro, había que fijar el Y y el Z en 0, despejar el X, y bueno, me quedaba 1, 2, 3, 4. Acá, pasa por acá. ¿El Y dónde corta? 2. 2. 1, 2. Por acá. ¿Y en Z? 2, 4. 3, 4 de nuevo. Y con esos puntitos, ¿uno qué hacía después? Triángulo. El triangulito, ¿no? Hacía el dibujito del triángulo así, triángulo así, triángulo así. Y obviamente, el plano no es el triángulo, para nada. El triángulo lo único que hace es dar la inclinación que tiene este plano con cada uno de los ejes coordenados para tener una idea, pero el plano es infinito, ¿no? Entonces, este plano, está bien, dibujo eso, pero es infinito. Continúa acá abajo, continúa por allá, continúa, continúa. Todo un plano. Lo que estoy haciendo es la inclinación. ¿Mm? Y eso es lo que ustedes van a ver. Por supuesto, yo vengo a GeoGebra y me lo dibuja, pero dibujar un plano, ¿no? Entonces ustedes van a ver eso, el dibujo del plano. Eso les iba a mostrar en GeoGebra, ya que está. Yo le puedo indicar una función de dos variables también, ¿eh? Digo, bueno, f de x, y igual a, y era menos, era menos x menos 2y más 4. Acá tengo el dibujo. No le gusta poner el nombre a los ejes a GeoGebra, te lo pide a vos. Entonces, bueno, se lo vamos a pedir. El X, el Y y el Z. Ahí tengo el dibujo del plano completo, ¿no? Este plano en gris también se lo saco, le gusta también dibujarlo por defecto. Ahí tengo. Ahí en el, no sé si se va a ver, donde corta en cada uno de los ejes. En el eje Z, corta ahí en 4. En el eje X, ahí también en 4. Y en el eje Y, en 2. Eso ya lo sabíamos. Buenísimo. Ese es el plano que representa a la gráfica de esta función de dos variables, ¿no? Y cuando que creo uno de los chicos lo dijo en algún momento, que yo lo corté, y una de las cosas que habitualmente se pedía, alguien me dijo el conjunto imagen, ¿no? Y yo dije, no, bueno, pero primero necesitaríamos la gráfica de la función y después ver el conjunto imagen. Y cuando uno en cálculo 1 trabajaba con esa cuestión de la imagen, ¿se acuerdan que uno hacía el dibujito de la función? Supongamos, lo hago bien simple a propósito, ¿no? Tengo X, tengo Y, no sé, acá tengo el A, acá tengo el B, ¿no? Para encontrar la imagen de esta función dibujada así, la imagen, por supuesto, era los numeritos
que estaban dentro del conjunto de llegada, que habían sido imágenes de alguien. Conjunto imagen de la función era el conjunto de todos los numeritos f de x con x perteneciente al dominio de la función. Este conjunto, por supuesto, era un conjunto en R, pero que lo operaba sobre el eje Y. Gráficamente, ¿cómo hacía para encontrar yo el conjunto imagen? Que lo hemos hecho también en funciones cuando estábamos al principio de cálculo 2. Para encontrar la imagen, ¿qué hago? ¿Ya se me durmieron? ¿Mal? Proyectaba la gráfica de la función sobre el eje y acá encontraba el conjunto imagen. Me fijaba que parte de lo que era el eje Y quedaba sombreado y ahí era el conjunto imagen. Bueno, para funciones de dos variables, el sombreado va a ser sobre el eje Z. Entonces, es como pensar que toda la gráfica de mi función la voy a proyectar o voy a ver qué parte del eje Z queda sombreada para buscar el conjunto imagen. Digo, ¿qué valores sobre el eje Z pueden ser pensados como la imagen de algún par ordenado en el dominio de la función? Entonces, ¿cuál va a ser el conjunto imagen de esta función, que es la que tiene como gráfica este plano? El plano es infinito, ¿eh? Sigue, 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 sigue. Lo veo acá en el GeoGebra. Y acá. Si yo me voy alejando, digo, ¿qué parte del eje Z quedará sombreado en esta sombra que la superficie hace sobre el eje Z? Todo el eje. Todo el eje Z va a quedar sombreado. O sea que el conjunto imagen sería ¿quién? En este caso. Todos los reales. Sí, señor. Sí, Sí. señor. Acuérdense que el conjunto de llegada es R en estas funciones. Entonces, el conjunto imagen va a ser un conjunto contenido en R. En este caso, como todo el eje Z queda pintado, es donde el conjunto imagen va a ser todo R. Así es. ¿Mm? Bueno, esta función, termino con esta función y ya cierro. Esta función, fácil. Una función, dominio y cuadrado. Por supuesto, puede pasar que en la ley de la función alguna de las variables no jueguen. Como cuando uno en cálculo 1 tenía la función constante, f de x igual a 5. Y la x no participaba en la ley. Bueno, acá puede pasar. La función g de xy, la ley es y cuadrado. Bueno, la x no participa. Esta función, fácil, el dominio es todo R2. No hay ningún par ordenado en el cual esta cuenta no la pueda hacer. Cuando vamos a ver la gráfica de esta función, otra vez, la gráfica de esta función g es el conjunto de las ternas tales que z es igual a la ley de la función. Z es igual a i cuadrado. Bueno, yo ya vi superficies. En el espacio, una expresión de ecuación donde una de las variables no está, ¿qué tipo de superficie representa? Un cilindro. Un cilindro. Y en este caso, cuando esa variable no está, que es la x, ¿qué quería decir? Que yo cuando generaba el cilindro, las generatrices, ¿cómo eran? Paralelas al X. Exactamente, paralelas a aquel eje relacionado con la variable que acá no estaba. Entonces, en este caso, sobre el plano ZI, voy a representar sobre el plano ZI la parábola, pero como estoy representando esta superficie, todas las generatrices van a ser paralelas al eje X. Bueno, eso hace que la gráfica que yo tenga es esto, ¿no?
Lo que se acuerdan era sobre el plano YZ, tenían la gráfica de la parábola, fantástico, y las generatrices eran todas paralelas al eje X. Bueno, eso se supone que fue parte de la unidad 3. Tengo la gráfica de la función. Con la gráfica de la función, pregunto. Fíjense que las imágenes van a ser siempre con una característica. ¿Cuál va a ser el conjunto de imagen de esta función? ¿Qué parte del eje Z queda sombreado? ¿Del 0 al infinito? Desde 0 a infinito. Así es, ¿no? Bueno, ese es el conjunto de imagen. Bien, y me queda este que es un poquito más extenso. Si quieren lo dejamos para la próxima, porque después lo vamos a vincular con todo lo que viene, que es curvas de nivel y funciones de 3 variables. Por hoy, la presentación de funciones de 2 variables me parece aceptable. Ya nos estamos moviendo en el capítulo 4 y bueno, estamos en la parte final de cálculo 2. Recording stopped. Hasta acá llegamos hoy. Bueno, se viene toda la parte final. Atención con esto. Yo todo el tiempo voy a ser súper repetitiva y perdónenme, pero lo hago todas las veces que tengo que dar esta unidad. Repetitiva en este sentido. Como se acuerdan en cálculo 1, siempre voy a cálculo 1 para que en cálculo 2 el concepto se desarrolle más fácil. Me van a escuchar que lo digo 55.000 veces. Pero creo que es la mejor manera de, a la vez, cuando uno está en cálculo 2, termina entendiendo muchas de las cosas que se veían en cálculo 1. A lo mejor lo que en cálculo 1 me había costado un montón, no sé por qué, uno lo termina de afianzar ahora. Lo repite, lo expone en otro contexto y termina afianzándose más el concepto. Bueno, hasta acá llegamos. Por las dudas, para aquel que llegó más tarde, 12 de junio, miércoles 12 de junio, tercer parcial. Y entra todo lo que estamos dando nuevo, unidad 3 y unidad 4. ¿Qué fecha, profe? ¿Me escuché? 12 de junio, miércoles. Y estoy en confirmarles el día del recuperatorio. ¿Alguna pregunta, algo que me quieran preguntar? Bueno, nos vemos el miércoles entonces en la facu. Después les subo la grabación. Listo, vemos. profe. Nos Chao. vemos. Muchísimas gracias.